Bienvenidos. La semana 1, Introducción a la tributación, segunda parte. Para empezar, procederé a compartir el material que nos servirá de apoyo para esta clase. En esta ocasión analizaremos el Código Tributario, principios fundamentales del derecho tributario, fines de los tributos, clasificación de los tributos, nacimiento y exigibilidad de la obligación tributaria y de los sujetos. En la Constitución de la República, en el artículo 300, se establecen los principios fundamentales que regirán en el régimen tributario. Y en base a estos principios, pues se van a establecer los impuestos, tanto directos como progresivos. Cuando hablamos de impuestos directos, estamos haciendo alusión a los impuestos que gravan a los ingresos y al patrimonio, mientras que los progresivos son impuestos que incrementan a la medida que el contribuyente presenta una mayor capacidad económica. Estos ingresos son redistribuidos en base a una política tributaria. La política tributaria es un conjunto de acciones o decisiones que adoptan los gobiernos de turno con el fin de recaudar estos ingresos, ya que el objetivo principal es financiar el gasto público. Entonces, esta política tributaria pues es la que va a promover la redistribución, va a estimular el empleo, la producción tanto de bienes y servicios y también la parte social. En el Código Tributario, artículo 5, en concordancia con la Constitución de la República, en el artículo 300, establece también los principios fundamentales que van a regir el derecho tributario. En este caso, pues tenemos la legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad y retroactividad, transferencia, simplicidad administrativa, suficiencia recaudatoria y eficiencia. Vamos a examinar cada uno de ellos. El principio de legalidad se basa en no hay tributo sin ley. Esto quiere decir que los tributos son creados en base a un marco jurídico, a través de la ley. O sea, no va a haber un impuesto sin ley, todos van a estar bajo ley. Pues el artículo 3 del Código Tributario dice que solo por acto legislativo del órgano competente se va a poder establecer, modificar o extinguir tributos. Cuando hablamos de establecer, quiere decir que se van a crear tributos, modificar, arreglar los tributos existentes y extinguir, eliminar dichos tributos. Solo el órgano competente podrá hacer estas acciones. ¿Cuál es el órgano competente? Pues es la Asamblea Nacional, en la que está a cargo de esta función. Un ejemplo de ello, pues podemos ver el impuesto al valor agregado. Este impuesto está regulado y establecido en la Ley del Régimen Tributario Interno. Y así cada uno de los impuestos que conocemos. El principio de generalidad. Este principio se basa en que las leyes tributarias es para todos los integrantes del Estado, sin establecer distinciones seccionales o regionales. Es decir, todos los impuestos que se crean es para todos a nivel nacional. No son unos de parte de la región costa, la región sierra, no, es para todos. Otro ejemplo tenemos el del IVA, el impuesto al valor agregado. Este impuesto es para todas las personas que transfieran bienes o servicios. ¿Sí? La persona o la empresa, si hace este acto de transferir un bien o servicio, pues está obligado a tributar bajo este impuesto. Entonces, a esto le llamamos la generalidad. El tributo de equidad. Este consiste en que todos, de igual manera, todos deben tributar sin distinción de nacionalidad, económica, social, cultural, no hay preferencias. Todos estos
tributan en esa misma igualdad, procurando ser más allá que justos. Entonces, las normas, las leyes, los tributos, los impuestos son creadas pensando en esta equidad, que es para todos y que todos tienen la misma obligación de tributar. El principio de proporcionalidad y progresividad. Este principio consiste en que los ciudadanos deberán tributar en razón a su capacidad económica o capacidad contributiva. Pues aquí aplica lo siguiente: quien más gana, más paga, y quien menos gana, menos paga. Pues los contribuyentes, personas naturales o jurídicas, si recibieron más ingresos, si incrementaron su patrimonio, pues son los que más van a contribuir con sus impuestos. Mientras los que menos recibieron en un periodo fiscal, pues serán los que menos cancelan. Ese es el principio de proporcionalidad. El principio de irretroactividad, pues menciona que las leyes, normas tributarias se disponen solo para el futuro, a partir de su promulgación mediante la publicación en el registro oficial. Quiere decir que las leyes son creadas y no tienen efecto retroactivo, siempre hacia el futuro. Y claro, si son creadas, estas empezarán a regir a partir de su inscripción en el registro oficial. Mientras tanto, se debe esperar para poderlas ejecutar. Y claro, ya una vez registrado en el registro oficial, pues se tiene que leer los lineamientos, el reglamento, para poder saber cómo ejecutarlo. El principio de eficiencia. Este principio se refiere que el Estado, a través de sus administraciones tributarias, sea eficiente en el cobro. Claro, la administración tributaria, su objetivo es la recaudación. Entonces, al basarse en este principio, deben tener claro que deben eficientemente recibir estos ingresos y asimismo reducir sus costos. Que los procedimientos sean simples, que las cargas administrativas sean en menor nivel. El principio de suficiencia recaudatoria. De igual manera, los tributos deben ser suficientes para cubrir el gasto público, el que consta en el presupuesto general del Estado. Los tributos se establecen para sustentar y cubrir el presupuesto general del Estado, o en otras palabras, para financiar el gasto público. Entonces, estos tributos deben tener la suficiencia recaudatoria, es decir, deben ser lo suficientes para cubrir ese gasto, ni más ni menos, ¿sí? Cubrir el gasto del presupuesto general del Estado. Una vez con este principio, pues también nace el principio de la transparencia. Los contribuyentes dan sus impuestos, cumplen en su capacidad contributiva, pero también tienen derecho al acceso a la información que les va a servir para el desarrollo del giro de sus negocios. Es decir, cualquier ciudadano, persona natural, jurídica o una simple persona que no esté considerada como contribuyente, tiene la opción de acceder a la información que generan las instituciones públicas. Y esto lo puede hacer de manera física, solicitando personalmente a las instituciones públicas, o a su vez ingresando a la página web. Como ustedes pueden saber, hay organismos de control como la Super de Compañías, Superintendencia de Bancos, etcétera, que tienen información publicada en la web, que cualquier persona puede ingresar e encontrar información generada, por ejemplo, un total de ingresos en tal año del sector empresarial de la construcción,
construcción, de la inmobiliaria, etc. Información que a usted, como contribuyente, como empresario, le sirve para el desarrollo de su negocio. Entonces, la información está pública y debe ser esta transparente. Es otro de los principios que rige el régimen tributario. Simplicidad administrativa. Pues bien, este principio establece que se reduzcan los tiempos y plazos de los procedimientos administrativos, logrando una mayor eficacia y eficiencia en la actividad administrativa. Es importante que estos procedimientos que mantiene la administración tributaria sean cortos, sean eficientes para poder dar seguimiento y que pueda avanzar rápidamente, ya sea la recaudación, el control de los mismos a los contribuyentes. Bien, entonces en base a estos principios, pues se establecen los tributos. Y en el artículo tributario 6, pues ahí nos menciona cuáles son los fines tributarios. ¿Sí? Porque recuerde que todos los tributos se establecen en base a esos principios. Entonces, el fin es recaudar ingresos públicos. ¿Para qué? Para la política económica, para la inversión, reinversión, y que estos pues contribuyan a la producción y al desarrollo nacional del país. Y además va a atender a las necesidades de la parte social y la estabilidad económica de un país. Entonces, para ello se ha creado políticas. Recuerden que las políticas eran acciones, decisiones, con el fin de recaudar estos impuestos y cubrir el gasto público. Pero también hay la parte en donde se estimula al contribuyente a esto, a la inversión, al ahorro. Y tenemos, por ejemplo, la política de ahorro e inversión. Entonces, son medidas o acciones que incentivan a los contribuyentes a utilizar herramientas de ahorro para tomar decisiones de inversión productiva. En el caso de las empresas que tienen utilidades, esas empresas no necesariamente van a distribuir entre sus socios o accionistas estas utilidades. Tienen la opción de la reinversión. Y obviamente la administración tributaria da beneficios para quienes cumplan con esta política de ahorro. La política productiva o política de empleo, pues aquí se establecen medidas que incentivan a tomar decisiones sobre la diversificación productiva. ¿Y esto qué hace? Esto hace que se genere más empleo y sobre todo empleo en las zonas de bajo desarrollo económico. La política de redistribución o política de equidad. Estas son medidas que están enfocadas a los grupos colectivos con necesidades especiales. En el caso de las personas de la tercera edad, de igual manera, ellos tienen políticas de beneficio, como es el caso de la devolución del IVA. A las personas con discapacidad, de igualmente, tienen beneficios, tienen excepciones. Entonces, esas son las políticas de equidad, siempre a los menos favorecidos. Estos son los fines tributarios, los fines de los tributos, de los impuestos que establece pues el órgano competente. ¿Cuál es la clasificación de estos tributos? Pues los podemos clasificar en impuestos, tasas y contribuciones especiales. Cuando hablamos de impuestos, estamos mencionando que son tributos que los ciudadanos o las empresas deben pagar al Estado de manera obligatoria. Y cuando usted paga un impuesto, pues no va a recibir una contraprestación directa ni tampoco un cambio por ese valor que usted cancela. Estos impuestos son directamente para financiar el gasto público, como son los servicios sociales, infraestructura, educación, salud, seguridad, entre otros. Estos impuestos pueden ser impuestos directos o indirectos. En los impuestos directos tenemos
el impuesto a la renta. Recuerden que el impuesto directo grava los ingresos y el patrimonio, mientras que los ingresos indirectos gravan el consumo, como es el IVA, el impuesto de consumos especiales, ICE. Bien, entonces recordemos, los impuestos los debemos pagar de manera obligatoria. Ya vamos a ver cuándo nace esta obligación para cancelar. En cuanto a las tasas es un tributo que se caracteriza por ser una contraprestación de un servicio o beneficio específico prestado por el Estado o una entidad pública. Entonces, una tasa no es un impuesto, sino es un pago que realizamos cuando utilizamos un servicio. Por ejemplo, la tasa por el servicio de bomberos, una tasa por la recolección de la basura, ¿sí? Cuando usted utiliza el correo, también paga una tasa. En el municipio también pagamos una tasa cuando recibimos algún servicio. Entonces aquí, en cuanto a tasas, tenemos una contraprestación. Cancelo algo, pero tengo un servicio, tengo algo que recibo por esa tasa. Lo que no sucede en los impuestos. Y las contribuciones especiales son tributos que se imponen a los contribuyentes que se benefician, ¿sí? Aquí es beneficio de manera particular y directa por obras públicas que son realizadas por el Estado o por los GATS municipales. Como es el caso, por ejemplo, de la reconstrucción de una vía pública que está cerca de su casa. Entonces, si hacen alguna obra ahí, eso nos toca pagar una contribución especial. Si construyen un puente o hacen una ampliación de parques, modifican el parque y está cerca a nuestro domiciliario, pues nos toca contribuir con esas mejoras o contribuciones especiales, ¿ya? Entonces, esto es lo que significa cada uno de estos tributos y cada organismo está enfocado a su cobro. En el Código Tributario también menciona cuál es la obligación tributaria. Menciona que es un vínculo jurídico personal que existe entre el Estado y los contribuyentes. Pero para ello debe haber un hecho generador, es decir, ¿cuándo nace esta obligación? Recuerde que cuando vimos que era un impuesto, pues mencionábamos que es obligatorio. Claro, es obligatorio cuando nace el hecho generador. Entonces, cuando estamos aquí, el Estado es el ente principal. Tenemos a los contribuyentes, personas naturales o jurídicas, la administración tributaria, que en nuestro país pues es el Servicio de Rentas Internas quien administra esta parte de la recaudación de impuestos, y el hecho generador. Entonces, hay un vínculo jurídico entre estas partes, pero debe nacer un hecho generador. Para ello, vamos a ver qué es un hecho generador. Asimismo, en el Código Tributario, en el artículo 16, hecho generador nos dice que se entiende por el hecho generador al presupuesto establecido por la ley para configurar cada tributo. Entonces, es el evento, la situación o el acto que conforme la ley obliga o origina este pago de impuesto. En otras palabras, debe haber una circunstancia específica para que nazca la obligación tributaria. Entonces, las características de este hecho generador son la legalidad, casualidad, objetividad y temporalidad. Entonces, cuando hablamos de legalidad, hacemos referencia a que debe estar definido y regulado por la ley. Recuérdense que el principio de legalidad decía no hay tributo sin ley. Entonces, primero, para que nazca este hecho generador debe haber ley. Causalidad es el evento que causa la obligación tributaria. Es decir, ¿qué voy a hacer? ¿Qué tengo? O sea, ¿qué es la acción, el acto para que nazca esta obligación?
La objetividad es un evento concreto, específico, objetivo. No puede estar a subjetividades. Y temporalidad, pues es el momento específico que esté ocurriendo dicho o causando esta obligación. Vamos a ver unos ejemplos para poder entender cuándo nace el hecho generador. En el caso del impuesto a la renta, bueno, el impuesto a la renta, asimismo, es un impuesto y está legal. Tiene el principio de legalidad, porque está bajo la ley. ¿Dónde lo encontramos? En la ley del régimen tributario interno. Tenemos normado este impuesto. ¿Cuál es el hecho generador? Es la obtención de ingresos gravados por parte de las personas naturales o jurídicas dentro de un año fiscal. Entonces, yo, contribuyente, tengo ingresos, entonces nace esa obligación, ese hecho generador de que debo pagar mi tributo por esos ingresos. Ahora, claro, la ley regula sobre cuál será esa base para cancelarla. Eso es diferente. Pero ya el evento de yo tener ingresos o tener una actividad económica hace que nazca este hecho generador. Vamos a ver en el caso del impuesto al valor agregado, IVA. El hecho generador es la venta de bienes y prestaciones de servicios grabados dentro del territorio ecuatoriano. Usted, el momento que va a vender o va a transferir bien o un servicio de una persona a otra, usted en ese momento, ese acto hace que nazca el hecho generador. Y ese acto hace que nazca la obligación tributaria. El impuesto, en este caso, el IVA. ¿Sí? Entonces, el acto o la acción, lo que usted está haciendo, hace que genere ese hecho generador. Tenemos otro ejemplo, el impuesto a la propiedad. El hecho generador, la tenencia de bienes inmuebles al 1 de enero de cada año. Cada año usted debe pagar este impuesto. Pero claro, ¿cómo le genera? O sea, ¿de dónde sale este hecho generador? El momento que usted adquiere un bien inmueble. ¿Sí? Al momento que usted adquiere un bien inmueble, sale el hecho generador, la obligación de cancelar el impuesto a la propiedad. Si usted no tiene el impuesto no tiene ningún bien inmueble, pues no se ha causado el hecho generador. Entonces, no tiene la obligación. Pero cuando ocurre esta causa, este evento, entonces nace el hecho generador y también nace la obligación tributaria. Impuesto a la salida de divisas, el ICD. ¿Cuál es el hecho generador? Sacar los capitales del país. El momento que usted saca su dinero del país, de territorio nacional, ahí hay una causa, hay un acto, ahí está el hecho generador. Y a raíz de esto, tengo la obligación tributaria, el pago de mi impuesto o el cobro por parte de la administración tributaria. ¿Sí? Entonces, esto es el hecho generador. Entonces, cuando existe el hecho generador entre el contribuyente y la administración tributaria, existe la obligación tributaria. Bien, perfecto. Entonces, una vez ya claro, la obligación tributaria, el hecho generador, ahora vamos a ver lo que dice el nacimiento y la exigibilidad de la obligación tributaria. ¿Cuándo se da esto? ¿Cuál es el momento? Entonces, en el artículo 18 del mismo Código Tributario, nacimiento, menciona que la obligación tributaria nace cuando se realiza el presupuesto establecido por la ley para configurar el tributo. ¿Ya? Cuando el presupuesto general del Estado, yo Estado, estoy armando el presupuesto y necesito cubrir ese gasto público. Entonces ahí se
hay esa obligación tributaria, el nacimiento, la necesidad de cubrir el gasto público, ¿ya? Porque, como vimos desde un inicio, los tributos son para financiar el gasto público. Y el gasto público está en base a una política tributaria que es promover la redistribución de estos ingresos. Entonces, ahí nace la obligación tributaria, los impuestos, la necesidad de esto. Ahora, ¿cuándo es la exigibilidad? Pues bueno, esta es a partir de lo que la ley señale. Tenemos dos momentos. Cuando la liquidación deba efectuarle el contribuyente o el responsable desde el vencimiento del plazo fijado para la presentación de la declaración respectiva. Vamos a ver un ejemplo del escenario 1. En el escenario 2 es cuando por mandato legal corresponde a la administración tributaria efectuar la liquidación y determinar la obligación desde el día siguiente al de su notificación. Bien, esto es lo que está textualmente en el Código Tributario. Ahora vamos a ver cómo se explicaría. En el escenario 1, acuérdese que el escenario 1 mencionaba la liquidación del tributo desde la fecha de vencimiento. ¿Qué quiere decir? Que la empresa XYZ debe liquidar su IVA de mayo 2024 y presentar la declaración al SRI. Su exigibilidad va a ser a partir del 21 de junio del 2024, ya que el plazo para presentar esa declaración vence el 20 de junio. ¿Sí? De acuerdo a su noveno dígito, pues yo tengo plazo hasta el 20 de junio para declarar, liquidar o pagar mi impuesto del IVA de mayo 2024. Esa es mi exigibilidad, ¿no? A partir de eso. Pero a partir del 21 de junio, el SRI ya puede exigir el pago del IVA declarado. Lo que sucede hoy y que vemos día a día, pues cuando se hace la declaración del IVA, la declaración del impuesto a la renta, incluso cuando se presentan los anexos a la administración tributaria, tenemos un plazo fijado, ¿no es cierto? Un plazo fijado de acuerdo al noveno dígito y de acuerdo pues a la exigibilidad que se presenta. Por ejemplo, el impuesto a la renta es cada año, el IVA es cada mes, dependiendo del régimen tributario que corresponde al contribuyente. Entonces, en base a eso, pues nace la exigibilidad. En el escenario 2, vamos a ver, menciona que es cuando por mandato legal, es decir, la administración tributaria, exige efectuar la liquidación y determinar la obligación. Esto va a ser la exigibilidad, dice, desde el día siguiente. Tenemos el caso entonces aquí de la misma empresa comercializadora XYZ. Menciona que el señor Pérez le hicieron una auditoría del impuesto a la renta y resulta que él tiene que cancelar $5,000 porque no los declaró, le revisaron la información y se le pasó. Y tiene que la administración ya le notifique, le dice cuál es el valor a pagar. Entonces, el momento que la administración tributaria, el SRI, le dice el 15 de julio, usted debe, le emite la notificación, al día siguiente empieza la exigibilidad, ¿sí? A partir de julio de 2026, ¿sí? Porque hasta el 15 le notifica y el 16 el impuesto determinado por la administración es exigible. Es decir, que a partir de esa fecha, pues tiene que pagar el adicional que le hace falta, ¿ya? Entonces, la exigibilidad del pago del impuesto es a partir del siguiente día de su vencimiento. Ya sea, si hay una notificación, me notifican tal día, pues el siguiente día, exigibilidad. Si es una declaración de un impuesto o de una obligación por cumplimiento tributario, pues mi exigibilidad será al siguiente día de su vencimiento. ¿Listo? Bien. Entonces, ya una vez claro con esto,
También podemos hablar acerca de la vigencia de las leyes. La normativa tributaria, ¿sí?, rige en todo el territorio regional, desde el día siguiente de su publicación en el registro oficial. La Asamblea o el órgano competente, como decía el artículo 3 del Código Tributario, pues crea los tributos, modifica los tributos. Entonces menciona que esos tributos son aplicados a todo territorio, ¿no? A todo el territorio. Y van a ser aplicados a partir del siguiente día de su publicación. Ahora, claro, hay salvedades, ¿no? La salvedad es que si se establece en la misma ley que hay alguna vigencia especial para esa publicación, pero bueno, la misma norma, la misma ley lo va a decir. Sin embargo, las normas que se refieran a los tributos cuya determinación o liquidación deba realizarse por periodos anuales como acto meramente declarativo, se aplicará desde el primer día del siguiente año calendario. Y si es mensual, pues será asimismo desde el primer día del siguiente mes. En resumen, pues podemos ver que hay dos plazos o términos. El plazo número 1 es que si es en años y meses, pues serán continuos y van a fenecer el día equivalente al año o el mes respectivo, ¿ya? Si el registro civil, si es un impuesto anual, entonces el registro oficial ya establecido ya en el registro oficial, su cumplimiento va a ser anual, o sea, al siguiente año. Si es mensual el tributo, pues su aplicación será a partir del siguiente mes. Y cuando hablamos en términos de días, ¿sí?, en días, pues bueno, estos siempre van a ser considerados en días hábiles, ¿sí? No se van a contar los días inhábiles, sino los días hábiles. Y si hubiera un vencimiento en día inhábil, pues se pasará o se hará una prórroga al primer día hábil, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo mi obligación tributaria el domingo, de acuerdo a mi 9º dígito del RUC, entonces como domingo es un día inhábil, pasa al primer día hábil, que en este caso sería el lunes. Ya existe esa prórroga, lo establece la ley. Ahora, en el caso de que usted le vence el plazo para el cumplimiento y el pago de su obligación, la exigibilidad viene al siguiente día, pero ya desde ahí pues van a correr los intereses o multas en el caso de no cumplimiento, ¿ya? Pero si eso es cuando usted no lo cumple a tiempo, pero si estamos en tiempo y cae en día inhábil, usted lo cancela el primer día hábil y sin multa ni interés. El Código Tributario en el capítulo 4 también establece cuáles son los sujetos. Pues ya hemos visto la parte de los principios con los que se crean, se modifican o se eliminan los tributos. Hemos visto también cuál es el fin de los tributos. Hemos visto el nacimiento y la exigibilidad y los plazos que tiene para el cumplimiento de estos tributos. Pero ahora los sujetos que están involucrados en estos actos, es importante conocer de ellos, cuáles son y cuáles son sus funciones. Y el mismo Código Tributario menciona cuáles son. Tenemos en el artículo 23 del mismo Código Tributario, nos menciona al sujeto activo. En el artículo 24 nos menciona el sujeto pasivo. El sujeto activo es el ente público acreedor del tributo, es decir, es el organismo o la administración tributaria que recauda estos impuestos, como es el SRI, es el SENAE, municipios, consejos provinciales o las superintendencias también, entre otros organismos que llegan a ser el sujeto activo.
entes que recaudan estos tributos. Y el sujeto pasivo, pues son las personas naturales o jurídicas que están obligadas al cumplimiento de la prestación tributaria. Estas pueden ser como contribuyentes o como responsables. Vamos a ver esas definiciones cada una más adelante. El tema es que el sujeto pasivo son todos los contribuyentes, persona natural o jurídica, que tienen esta obligación, tal vez en algunas ocasiones de no pagar impuestos, pero sí de cumplir con presentar información a la administración tributaria. ¿Ya? Vamos a ver ahora cuáles son o a quienes se considera como contribuyentes. El Código Tributario en el artículo 25 menciona que el contribuyente es una persona natural o jurídica a quien la ley le impone la prestación tributaria por la verificación del hecho generador. Ya sabemos que es un hecho generador, ¿verdad? Dice, nunca va a perder la condición de un contribuyente, quien según la ley deba soportar la carga tributaria aunque realice su traslación a otras personas. Bien, vamos a ver un ejemplo para entender mejor. Persona natural o jurídica. El ejemplo está en base a una persona jurídica. Entonces, esta persona jurídica, que es la empresa en sí, la comercializadora XYZ, tiene la actividad de venta de productos. ¿Cuál es el hecho generador? Que realiza las ventas, ¿no es cierto? Y al realizar las ventas, pues nace ese hecho generador, ¿sí? Tiene el hecho generador de que transfiere los bienes y servicios, de que por el IVA, ¿no? Ahí tenemos el impuesto al IVA, que percibe ingresos, entonces ahí tiene el impuesto a la venta. También nace otra obligación tributaria. Entonces, tiene esto. Él debe estar inscrito en el RUC, en el RUC, pues le sale cuáles son sus obligaciones tributarias, ¿sí? De pronto no es solamente, como les mencionaba, cumplir con el pago de estos impuestos, sino también habrá otros aspectos que él deba cumplir que no requieran el pago o el desembolso de un dinero o de un impuesto, tasa o contribución especial, pero sí del cumplimiento con información a los organismos de control. Entonces, este hecho generador hace que el contribuyente es, en este caso, la empresa, ¿sí? La persona jurídica. Ese es el contribuyente porque se ve obligado a cumplir con esta parte tributaria. ¿Ya? Mientras que si hablamos de un responsable, que también nos habla el Código Tributario en el artículo 26, pues nos habla de lo mismo. O sea, la misma empresa que es el contribuyente, aquí tengo un responsable, que es el representante legal. Él en sí no es contribuyente, no está en la obligación de pagar directamente el impuesto, porque las obligaciones no son para él. La obligación es para la empresa comercializadora XYZ. Él es un responsable. Aunque la empresa es el contribuyente directo, en este caso el representante legal Juan Pérez es el representante legal. Él es el responsable de ejecutar de que estas obligaciones tributarias a nombre de la empresa sean canceladas a tiempo. Porque igual, mire, tiene obligaciones tributarias, pero la empresa. ¿Quién es el responsable de que se cumplan con estas obligaciones tributarias? Es Juan Pérez. Entonces, esa es la diferencia entre contribuyente y responsable. El contribuyente tiene su obligación tributaria, está en su cabeza la obligación tributaria, mientras que el responsable no tiene ese carácter de contribuyente, pero sí tiene la responsabilidad de hacer cumplir las obligaciones tributarias. Entonces, los representantes legales, por ejemplo, son responsables. Claro, él no tendrá que pagar el impuesto a la renta, tal vez no tiene que pagar un impuesto al valor agregado, no tiene que hacer anexos ni nada, porque él es responsable, pero sí de que la empresa que está a cargo de él cumpla con todo lo que tiene para la administración tributaria.
que en este caso la empresa, persona jurídica, es el contribuyente. Bien, en resumen, hemos aprendido varios temas. Uno de ellos, pues bueno, son los principios fundamentales de la obligación tributaria. Vimos que esos principios son la base de estos impuestos. También vimos la clasificación de los tributos, que son impuestos, tasas y contribuciones especiales, y cada uno de estos impuestos pues tributan a unos organismos de control para cumplir con el objetivo de que es recaudar ingresos para financiar el gasto público. O en el caso de las tasas, asimismo para financiar el presupuesto de los gastos municipales. Cada quien tiene su organismo a quien tributa con estos ingresos. También vimos el nacimiento y la exigibilidad de la obligación tributaria, la importancia de hasta cuándo es mi vencimiento y a partir de esa fecha tengo la exigibilidad. De cómo nacen estos tributos, pues nacen a base de la creación, del momento que empiezan a armar el presupuesto general del Estado, pues tienen que ver si cubre el gasto público, caso contrario, entonces nace esa necesidad, el nacimiento de una obligación tributaria, en el cual todos la población, las personas de un Estado, pues estamos en la obligación de contribuir. Y bueno, pues por último vimos lo que son los sujetos, activo, pasivo, y el pasivo que se divide en sujetos contribuyentes y responsables, cada quien con sus obligaciones. Esta información la encontramos en el Código Tributario. Información y código que está cargado en la parte de recursos para que usted lo descargue y lo pueda revisar. Gracias, hasta pronto.